Hola a todos ustedes asistentes a AllPaus. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo a través de las pantallas. Mi nombre es César Mayorga. Han pasado tantas cosas en este tiempo, me llené de ganas, muy justo para lo que estamos platicando ahora. Quiero darles la bienvenida para que conversemos un rato de este tema nefrológico que es del día a día. Este tema se denomina enfermedad renal terminal y ¿cuándo es el momento de decir adiós? Es una plática de mucha estimulación de los sentidos y cada uno de nosotros al otro lado de la pantalla, yo sé que lo va a abordar de una manera diferente. Yo les quiero mostrar un punto de vista de cómo acceder a este cajón de información de la enfermedad que ya no podemos arreglar, porque lo vamos a ver todos los días. Vamos a empezar con un ejercicio que muchos de ustedes han hecho seguramente conmigo antes, pero que aquí a través de las pantallas va a ser bien interesante. Voy a pedirles que eleven el volumen de su reproductor de video, de su celular, de su computadora y que tengamos un muy buen audio para el ejercicio que vamos a hacer. Si me sigues las instrucciones, no necesitas ver, solo escuchar mi voz y vamos a comenzar. Lo primero que les voy a pedir es que lean la pantalla y yo voy a guardar silencio. Y ahora quiero pedirles solo que escuchen si sus ojos están cerrados como los míos. Atentamente. Ok. Puedes abrir tus ojos. ¿Con cuál te identificas? ¿Eres una persona de gatos? ¿Eres una persona de perros? ¿Eres de ambos? ¿Tienes mascota? No es lo mismo abordar la muerte de una mascota canino que felino, y sé que ustedes me siguen la idea, ¿cierto? No es lo mismo manejar la geriatría de un canino que de un felino. Tampoco es lo mismo manejar geriatría que manejar perros y gatos adultos. Y nuestra actitud frente a la condición de enfermedad renal en las dos especies va a dictar la forma en la cual vamos a acompañarlos durante estos procesos de enfermedad avanzada. Y cuando hablamos de enfermedades que no podemos arreglar, estamos hablando de una historia que hay en tu consultorio de una persona con su mascota. Miren en este caso, ella es Lulu, una perrita mestiza, como tú ves, con 3 años de su vida en abandono y maltrato, de esas cosas que el ser humano no debería seguir haciendo. Afortunadamente, fue adoptada por Jerry y tuvieron una vida fabulosa 12 años más. Y a sus 15 años, pues Lulu sucumbe ante enfermedades inevitables, ¿cierto? Jerry era una persona muy solitaria, entonces, y pues ese vínculo que hace con su acompañante, en este caso canino, muchos de nosotros sabemos de qué se trata cuando hemos tenido la experiencia de la mascota. Y Lulu desarrolló una enfermedad renal crónica, probablemente por cronicidad de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. Y pues Lulu no aguantó más y llega el momento de decir adiós. Entonces, pues claro, esta escena es difícil, pero quiero que escuchen a Jerry, que es diferente que verlo. Aumenten nuevamente el volumen de sus audios y escuchamos. Si quieren cerrar sus ojos, estaría bien. Te quiero la voz, ¿cierto? Pero es una realidad. Tenemos que vivirlo, tenemos que cargar ese peso y tenemos que acompañar a las personas en un proceso que no podemos evitar, ¿cierto? Y por esa razón hay nueva literatura interesantísima, cómo manejar el duelo, pero mucho antes de eso, cómo llevar hasta ese camino a las personas cuando estamos hablando de una enfermedad renal que probablemente le cuesta la vida a un compañero, a un familiar de esta nueva familia multiespecie que llaman algunas personas.
Y bueno, hay que ser positivos. Estas son épocas de éxito, ¿sí? Porque hemos pasado temporadas muy complejas, retos gigantes, eh, a pesar de todo lo que pasa negativo y de todos los esfuerzos y los resultados negativos. Creo que la mayoría de nosotros, no sé si ustedes me siguen la idea, tenemos un conocido que ha perdido la batalla contra el COVID, tenemos familiares o tal vez un colega que hemos visto mucho en redes que están perdiendo la vida, y en Colombia tengo en la mente 3 que no debieron irse y se fueron de forma triste por un maldito virus, pero hay que tener éxito. Afortunadamente aquí estamos, ¿cierto? Eso es un éxito. Esto que están viendo en pantalla es un éxito. Cuidarse y seguir trabajando, eso es éxito. Éxito que incluso nos hace estar hoy reunidos hablando de geriatría, por Dios, muy bueno. Y hay que también divertirse en medio de estos esfuerzos. Esos son éxitos. Y cuando hablamos de nefrología y geriatría en enfermedades crónicas, ¿dónde está el éxito en la enfermedad renal terminal con estos pacientes que ven en pantalla? Boomer, de 16 años. Santiago, de 21 años. María Teresa, y ustedes saben que María Teresa es mi gata, y Tommy, de 14 años. ¿Dónde está el éxito en el manejo del paciente renal cuando llega a la enfermedad terminal? Hay una forma de mostrarles, y yo la quiero compartir, y me permito mostrarles un pequeño pantallazo de mi teléfono celular. Esto es este año. Y a la izquierda, Santiago perdiendo la batalla. Entonces, después de que ocurre el episodio final, quieren agradecer el esfuerzo del equipo. Quieren agradecer por atenderlo con dedicación y profesionalismo, eso es importante. Y a la derecha, personas que hacen su catarsis, dejando la mascota donde siempre quiso estar. Y agradeciendo que aunque intentamos y el paciente murió, las personas sienten que pueden llenar un vacío con satisfacción de una labor cumplida. Eso es éxito. Esto es éxito. Y por esa razón quiero darles algunas claves de cómo podemos acercarnos a manejar a un paciente en enfermedad renal terminal. ¿Cuáles son las prioridades? Hasta que llega este momento de decir adiós. Lo primero que les recomiendo es que hay que conocer de lo que estamos hablando. No todas las enfermedades renales son iguales, o sea, no todas las insuficiencias o enfermedades renales son terminales, no todas. Y ya lo hemos visto si me acompañaron en la plática de agudización de la enfermedad renal. Cuando hablamos de un geriátrico al cual le diagnosticamos enfermedad renal crónica, se le viene el mundo encima porque es una batalla contra el reloj. Es más probable que una crónica le cueste la vida a un geriátrico a que una crónica le cueste la vida a un joven a mediano plazo. Y por esa razón hay que ser muy contundentes de conocer de qué se trata la enfermedad renal. No todas las enfermedades renales crónicas son la llamada insuficiencia renal crónica terminal, no. Cuando hacemos el diagnóstico rápido, cuando hacemos monitoreos porque sí, porque las guías de cuidado del animal geriátrico te sugieren chequear cada 3 o 4 meses. Eso es profiláctico. Porque ahora no estamos en la generación de hacer cuadremático, creatinina y ALT. Eso se acabó. Estamos en la generación de hacer SDMA, examen de orina, UPC, electrolitos, T4 en gatos, que es indispensable, medir presión arterial, hacer una ecografía general. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y lo otro es que si el paciente es crónico, no tiene un protocolo de manejo, porque si a un crónico geriátrico le administras enalapril porque es el protocolo y lo que hacemos es bajarle la presión arterial, le vamos a hacer daño, ¿cierto? Entonces separemos en nuestra mente, vamos a hacer este cambio de paradigmas, que estar enfermo del riñón no es estar muriéndose ya, pero sí hay que aprender a identificar al que sí está en enfermedad renal terminal. Esos son los puntos de referencia que son claves para tomar decisiones, y para eso es la clasificación IRIS. Cuando está bien hecha, cuando curaste lo curable, y sabemos que los viejitos siempre están en factor de riesgo, muchas veces en fase 1, donde los exámenes de sangre van a salir normales, de pronto SDMA un poco alto, por eso es tan importante hacer SDMA. Y si los análisis de laboratorio son persistentemente un poco altos y analizamos y el paciente tiene remodelamiento renal, o sea, desgaste y cicatrización renal leve, pues es un fase 1 y tenemos muchas cosas por delante, ni siquiera mucho tratamiento. Y que el paciente va a avanzar en este proceso. Para eso es la clasificación. Y en la medida en la que avanzas,
van a pasar meses o años para llegar a la parte de la derecha, que es la enfermedad renal terminal. Nosotros hablamos de enfermedad renal leve en fase 1, moderada en fase 2, avanzada en fase 3 y terminal en fase 4. Y así debería ser. La enfermedad renal fase 3 no es intermedia, no lo es avanzada, pero tampoco es terminal. Todavía podemos hacer muchas cosas. Fíjense cómo entonces es de importante trabajarlos a tiempo a estos pacientes. Porque cuando yo hablo del momento de decir adiós, usualmente son pacientes a la derecha, donde los riesgos de crisis están a la orden del día y mantenerlos bien es posible por poco tiempo, pero es posible. Entonces, mi consejo también es, no olviden este diapositiva. Si estamos hablando de Lulu, por ejemplo, envejeciendo con su familiar, ella pasó por este proceso, en donde yo creo que un paciente renal es terminal cuando estoy seguro que hay un remodelamiento renal establecido, o sea, riñones con poco tejido viable para trabajarlo. Pero no es solo eso. Acuérdense que ser feo no es ser malo, o sea que en una ecografía los riñones feos no siempre funcionan tan mal. Pero aparte de un remodelamiento físico del riñón, que haya una azotemia no responsiva al tratamiento, que tengas una azotemia de fase 4, o sea, con creatininas por encima de 5 miligramos por decilitro o por encima de 500 micromoles por litro, y que no responda a tus esfuerzos terapéuticos, probablemente estén en enfermedad renal terminal. Pero adicionalmente, son pacientes que tienen clínica. Aquí la clínica también reina. Estos pacientes renales terminales suelen tener signos urémicos, ya sean leves, algo de apetito que se pierde, o severos, los vómitos, la litosis urémica, las ulceraciones, etc. Yo pongo esto en asterisco porque en lo personal los pacientes renales jamás deberían tener enfermedad renal terminal con signos severos, porque nosotros, tú, yo y los familiares deberíamos trabajar para saber cuándo es el momento de decir adiós. Y debería ser cuando hay remodelamiento, más azotemia no responsiva, más signos urémicos de leves a moderados. No necesariamente el paciente tirado con la boca sangrante y en un estado consuntivo. Entonces, el estado consuntivo es que si el paciente está gordito, y eso no debería ser terminal, ¿cierto? Pero tampoco voy a esperar a que estén los huesos para tomar decisiones finales de decir adiós. Entonces, mi consejo es que no permitamos eso, pero tampoco vamos a parar sin saber si el paciente tiene enfermedades controlables. Y por esa razón es que aparte de esta slide, que es una de las más importantes, esta es la segunda slide más importante. El momento de decir adiós es cuando se reúnen las anteriores características y el paciente está libre de comorbilidades tratables. O sea, si mi gato tiene 20 años de vida con una enfermedad renal agudizada o una enfermedad renal crónica avanzada, pero tiene pielonefritis, pues yo eso lo puedo tratar y a veces responde. Ese no es el momento de decir adiós. El momento de decir adiós es cuando yo lo intento y no funciona, no es responsivo, o el gato está consuntivo, o empezó con signos urémicos leves a moderados y los esfuerzos no se han cumplido. Y es mucho más fácil para las familias en ese momento tomar la decisión de decir adiós. Pero ojo con eso, no de forma prematura. Si me siguieron en la plática de enfermedad crónica agudizada, el caso de Vela me encanta mostrarlo por esa razón, porque Vela a sus 15 años de vida desarrolló una enfermedad renal con creatininas de 9 miligramos de decilitro, vómito, halitosis urémica, llagas en la boca, mal. Y a los 15 años recibió la recomendación en un par de centros veterinarios de parar. Y cuando llegan con nosotros, la mayoría de recomendaciones de eutanasia en los crónicos que llegan a Nefrovet se confirman como sugerencia de eutanasia, porque es el momento de decir adiós. Pero otras veces no, como en este. Miren que la creatinina de Vela bajó, luego le subió porque le dio pancreatitis, pero se volvió a manejar y Vela vivió 14 meses más. Muy importante, ¿no? Otras vacaciones, una Navidad extra con sus familias, la satisfacción y tranquilidad de haber hecho lo que se tenía que hacer. Ahora, cuando esto no funciona, este es un caso de éxito porque vivió 14 meses, pero a veces hacemos todo lo posible y el paciente no mejora. Lo importante en esos pacientes es que cubras las necesidades de la mascota y de su familiar tutor. Es decir, Carmelita, a sus 12 años de vida, con los riñones en ecografía bastante feos, con una creatinina en 16,
pues es muy poco probable que este paciente salga adelante. 10% de probabilidades según las tablas de clasificación IRIS. Investigamos y esta perrita lamentablemente se contagió de leptospira 2 semanas antes. Y no hay mucho tejido renal, pero pues el tejido renal se gastó mucho antes, ¿no? Es una crisis, pero es muy alta la creatinina y es una perrita grandota que a los 12 años ya sabes que ya es casi el momento de decir adiós, ¿cierto? No viven tanto tiempo, no va a vivir hasta los 16, no creo. Pero el familiar necesita intentar salir de la leptospirosis para saber que su mascota recibió la oportunidad que merecía. Entonces, en este punto, yo tengo una conversación con las familias, que si ustedes lo quieren tomar está bien. Miren, hay dos tipos de familias. Familias que lo intentan y si no funciona, se sienten mal por haber sometido a la mascota a tantas cosas. No debía hacerle diálisis, le extendí el padecimiento. Cuando las familias son así, se arrepienten de lo que han hecho y yo trato de conversar con ellos e identificar qué tipo de familias son y a veces les recomiendo que si creen que se van a arrepentir de un fracaso, no lo hagan y van a tener la tranquilidad de no haber sometido a la mascota. Pero la mayoría de familias, lo admito, son las familias que si no lo intentan no tienen paz. Y eso es lo que hacemos en Nefrovet. Nos tratamos de volver muy hábiles en determinar si hay chance. Si hay algún chance, y somos honestos de decir 5%, 10%, 30%, 50%, tratamos de proveer esa información a las familias para que ellas tomen la decisión, yo no puedo hacerla por ellos, de si es el momento de decir adiós o necesitan intentar algo más. Casi siempre lo intentamos. Entonces decimos, mira, Carmelita tiene una enfermedad que es 60% curable en los jóvenes, pero solo 40% curable en los geriátricos. Y como tiene la creatinina tan alta, ese 40% se baja a 10%, muy poquito. Si le hacemos diálisis, puedo duplicarlo a 20% para ganar tiempo mientras el antibiótico hace lo suyo. Evaluamos costos porque es costoso, familiar hace mucho esfuerzo, su familia lo apoya y hacemos diálisis. Y con diálisis, pues claro, bajamos la creatinina a valores mucho más favorables. Y Carmelita se siente muy bien, empieza a comer, se van las llagas, no le huele la boca, familiar feliz. Pero pues esto es diálisis, ¿no? Sin diálisis su creatinina se mantuvo en 4 miligramos por decilitro. O sea, una fase 3 tardía. Entonces yo le digo a la familia que sale de la crisis, pero Carmelita está en una fase avanzada que nos va a dar de 4 a 8 meses de buena vida. Y eso es mucho mejor que el par de días que le quedaba con 16 de creatinina. Así que lo importante de tomar la decisión es que estés seguro que no hay comorbilidades tratables. Y eso te va a llevar a mi último consejo del día de hoy. Creo hoy en día que es el más importante de todos. Y es la importancia de un buen cierre. Es la famosa ley del 10%. Y es que cuando una experiencia de la vida es promedio, el final de esa experiencia es el que determina la forma en la que tú percibes la experiencia general. O sea, si tu experiencia con un restaurante es promedio, se demoraron en servir, la fila para ingresar era gigante, el desplazamiento fue muy largo, si el desplazamiento para poder ir a cenar también fue largo, y estás, meh. Pero al final, la cena estuvo fantástica, el postre estuvo delicioso, y de las 3 horas que invertiste en ese restaurante, los últimos 20 o 30 minutos fueron maravillosos, y al final tu apreciación de la experiencia del restaurante es más positiva del promedio que tenías en principio. Entonces, esa experiencia positiva al cierre de la vida de una mascota es fundamental. Mi consejo es entonces que a un geriátrico no le cierres la puerta de las opciones, no le cierres la ventana de recuperación si la tiene. Eso es una habilidad médica que tenemos que adquirir. Hay que leer las guías de enfermedad renal, hay que leer nuevos tratamientos, hay que saber que no dura lo mismo una isquemia en un agudo joven que una isquemia en un agudo crónico, hay que saber los porcentajes de recuperación. Entonces, hagamos de la experiencia terminal del paciente renal algo maravilloso. Y por esa razón, búscale algo positivo a la enfermedad renal crónica. Tiene que tener algo positivo. Yo sí veo cosas positivas. Una de ellas es que te da tiempo para disfrutar a tu mascota. O en este caso, a que el familiar disfrute a su mascota.
nuestro paciente. En este caso estamos hablando de meses o años con una crónica, ¿cierto? Cuando hablamos de la enfermedad renal terminal y cuando es el momento de despedirse del paciente, la experiencia tiene que ser netamente relación médico-paciente y hospitalaria. O sea, vamos a proveer un trato caluroso, unas instalaciones cómodas, una atención muy personal, una comunicación permanente con el familiar a través de las redes, en este caso el WhatsApp, si la ley lo permite dentro de la coherencia claramente. Una comunicación muy cordial y con un tono muy conciliador y pasivamente real. Es decir, mira, pues Lulu no está respondiendo a la terapia, vamos a cambiar el tratamiento a algo más avanzado y cuando eso no funciona decimos, bueno, wow, no tenemos más opciones, ella está estable, pero se va a poner mal, hay que empezar a considerar la opción de no continuar, vengan la familia y lo conversamos o lo hacemos por videollamada, hay que tener ese cierre maravilloso. Y cuando tú lo haces así y entendiste las necesidades del paciente y de la familia, no estoy extendiendo las cosas, estoy intentando y si no funciona, yo mismo le digo al familiar es momento de parar. Pero no siempre lo hacemos así, hacemos que el proceso lo vivan los familiares para que tomen la decisión por su propia cuenta. Es la ley de la percepción. No sé si te parece que el punto negro de la derecha es más chico que el de la izquierda, pero la verdad es que son del mismo tamaño. Entonces, la forma en la que el familiar va a percibir la enfermedad renal crónica es determinante tanto para asumir que es el momento de decir adiós, como a futuro, atención con eso. Cientos de personas o miles y millones en el mundo, cuando viven la experiencia de la enfermedad renal en sus mascotas y la pierden al final del proceso, dicen, yo no vuelvo a tener mascota. Esto es muy doloroso. Eso es muy triste. Obviamente en el dolor inicial es normal, pero mi consejo es que si los acompañas bien en el proceso, no van a tener esa sensación porque, bueno, morir hace parte de la vida, sepultar a nuestras mascotas es la ley natural y si lo hacemos de forma apropiada, con mucho beneplácito en el tiempo necesario para superar el dolor inicial de las fases del duelo, va a tener una nueva mascota, va a ser tu cliente y lo vas a acompañar por otros fabulosos años de vida. Entonces la percepción es importante en el momento de cerrar, ¿no? Hay que ser muy empáticos con la incomodidad de un paciente. Este gatito muy mayor con una enfermedad renal tratada por mucho tiempo de forma satisfactoria, creería uno entonces que es fácil para el familiar decir adiós porque ya vivieron el proceso. Pues no, no lo es. El familiar necesita que tú pongas tu mejor eh, entrenamiento como ser humano y como médico veterinario. Entonces vamos a ser muy profesionales, vamos a hacer ecografías avanzadas, vamos a hacer tratamientos óptimos, vamos a dejar de usar cosas que ya no sirven, vamos a no mentir claramente o no, nunca mentimos, digo yo con mala intención, pero tenemos que lograr la fortaleza de decir no lo eutanasio porque todavía hay opción o al contrario, mira por favor, yo sé que tú quieres, pero no ha pasado más de 3, 4 días en tratamiento y la verdad el tratamiento no funciona. Y otro consejo que yo te doy es usa ejemplos. Las personas no saben cómo es morir de enfermedad renal terminal. Nosotros los veterinarios sí, lamentablemente, ¿cierto? Por eso cargamos a cuestas tanto dolor, tristeza y estrés. Entonces no queremos que pasen por eso. Y entonces cuando sabemos que es el momento de parar, muchas veces sentimos alivio en tomar la decisión, pero las familias no saben qué va a pasar. Así que ejemplifica. Diles, mira, usualmente lo que pasa es que después de varios días o semanas no come, pierde más peso, está más débil, luego empieza la ulceración gástrica, así que de pronto vomitamos, a veces con sangre, muchas veces se inflaman los pulmones, entonces hay angustia respiratoria, no queremos que lleguemos a eso, sin ser fatalistas, pero eso es ser real. ¿Cuándo es el momento? Por eso todo esto depende de tu capacidad de entender la enfermedad y entender qué es lo que pasa en este momento en el que no estás tan seguro si ya hay que decir adiós o no. Y yo voy a ser muy honesto, los familiares y los médicos sabemos que el motivo de consulta del paciente renal cuando está más difícil es que no come, ¿cierto? No come y vomita, no come y pierde peso. Esa es la razón. Y recuerden las claves de saber si es terminal o no: paciente consultivo, muchos síntomas, no responsivo. Entonces nos tenemos que enfocar. A la izquierda nos enfocamos en muchas pruebas diagnósticas y prevención, pero a la derecha no nos enfocamos en tantas pruebas diagnósticas de etiologías, porque de pronto ya no las hay.
Lo que hacemos es saber qué tan mal está el paciente, qué tan grave es y darle confort. A la derecha, la barra de esfuerzos terapéuticos para la calidad de vida es gigante. A la izquierda, la barra de esfuerzos para mantener la calidad de vida no, porque la calidad de vida es muy buena y va a ser muy buena por mucho tiempo con pocas herramientas. En cambio, a la derecha, no. Así que yo quiero cerrar el día de hoy diciéndoles qué es lo que más le preocupa al familiar con enfermedad renal crónica terminal. Y en este punto, sin duda, estamos hablando de la nutrición. Porque es que comer es muy rico. Y nosotros como mexicanos, colombianos y latinos amamos la comida y cuando nuestra mascota no come, nos preocupamos porque sentimos angustia. Y esto es donde tenemos que trabajar con los sentidos, ¿cierto? Un sentido es muy visual, otro sentido es, por ejemplo, auditivo. Miren, en este caso, escuchen atentamente. ¿Qué es eso? ¿Será lluvia? ¿O será comida? ¡Wow! Miren entonces cómo las sensaciones auditivas también son importantes en medicina. Es decir, nuestro paciente renal que no quiere comer muy bien, hay que estimular sus sentidos. Hay que estimular los paquetes que escuchen comida, las pepitas cayendo sobre el plato en un gato. Eso es importante. El llamado a la mascota. Eso es importante para el paciente renal en fases más avanzadas, porque su vida se está terminando. Miren la sobrevida en enfermos renales crónicos, los en azul, los que están más o menos enfermos, y en rojo, los avanzados y terminales. Quiero que miren a su izquierda donde dice 0,5, que es el 50% de la población que ha perdido la vida. Miren que en el azul estamos hablando de 50% más o menos a los 24 meses, 2 años de buena vida en un paciente renal con enfermedad moderada, para un 50% de mortalidad. Pero miren que la mortalidad, aquí está, la mortalidad en los rojos, que son los avanzados, al 50% estamos hablando de un año. Y eso es por mucho, ¿no? Entonces, la mitad de los pacientes renales avanzados en un año ya no están. Así que esto es una lucha contra el reloj. ¿Y ustedes creen que cuando la enfermedad renal es bien avanzada, yo le digo al familiar que ni le muestre los pedacitos de pollo que le daba antes? Eso no tiene sentido. La mortalidad se aproxima, la nutrición es importante, no queremos esperar un estado consultivo como el de esta perrita. Y definitivamente luchamos contra la pérdida de peso. Miren, estas gráficas dicen que cuando hay enfermedad renal, no importa la fase, 1, 2, 3 o 4, que son los colores que ven ahí, a lo largo del tiempo siempre se pierde peso de forma natural. Y eso es muy difícil de contener. Primero, porque perder peso es fisiológico y perder músculo es fisiológico en la vejez avanzada. Así que bueno, ahí hay un factor que no podemos evitar. Y en la enfermedad renal también tiende a haber pérdidas de peso. Entonces, mucha atención con el tema consultivo, por ejemplo, que ayuda a tomar decisiones. No voy a esperar el estado consultivo, claro, yo quiero hacer algo. Entre más delgado es el paciente, más probabilidad de perder la batalla. Entonces no lo hagamos, ¿vale? Vamos a estimular los sentidos de los pacientes para que coman. Es muy importante, tan importante que lo hemos mencionado en otras ocasiones. No todo es lo que parece. No es que el brazo de la chica sea tan, lo ves, ¿no? No es que el chico disfruta de esa otra ropa necesariamente, es un efecto visual, pero no siempre el paciente renal que no come es terminal. A veces simplemente es una incomodidad por una gastritis que se desencadenó o unas toxinas urémicas inhibiendo el centro del apetito, y eso se puede manejar y el paciente sigue estando bien por un buen tiempo. Y cuando tú apoyas a la familia durante ese proceso, sienten que no es el momento de decir adiós y que cuando llega el momento, ok, ya hice lo que tenía que hacer. No fue que lo desatendí porque el paciente le dio, mi mascota dejó de comer y le dijeron que era renal y ya eutanasia, y eso es muy, muy impactante para las familias. Esto es tan importante que, insisto, el CATCUOL es la iniciativa oncológica para tomar decisiones de cuándo darle eutanasia a un paciente crónicamente enfermo de cáncer. Se puede usar para otras situaciones, en este caso yo uso algunas para la situación renal, no con este score, pero existe el score, y es que una de las preguntas del CATCUOL es ¿qué tanto es importante para tu gato comer? Bueno, entonces para mi gata es súper importante, para mi gata menor no lo es, a ella no le interesa porque sabe que tiene la comida asegurada. Entonces, para quienes es muy importante, ténganlo presente porque en el enfermo renal crónico es clave.
Y pregúntense algo para resolver esta situación. ¿Por qué no come el paciente renal? Vamos a resolverlo para que el momento de decir adiós sea más fácil de llegar. Miren, la razón es que el paciente está con toxinas urémicas elevadas. Esa es la razón. Y diferentes toxinas, no solo es una, no solo es el BUN, la urea, la creatinina no hace nada, pero diversas toxinas urémicas producen, por ejemplo, hilo paralítico. No te dan ganas. El estómago se llena, literalmente no le cabe nada. Otros producen inhibición del centro del apetito. Otras producen náuseas por estímulo de la zona de gatillo quimiorreceptora. Otras producen acidez e irritación gástrica y dolor físico. Otras son las úlceras en la cavidad oral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente hay que estimular al paciente. Porque, por ejemplo, escuchemos en pantalla lo que va a pasar. No sé a qué hora estás viendo esta plática, pero si es a la hora que yo pienso, vamos a obtener un resultado cuando escuches esto. Sí, esta es hora de un snack, ¿cierto? Y muchas veces el sonido produce esta salivación, ¿cierto? Así que aprovechemos los sentidos de los perros, que son muy desarrollados, porque así se siente, ¿cierto? Ellos igualmente. Los perros y gatos con enfermedad renal avanzada tienen este comportamiento, tienen hambre, se aproximan al plato y se arrepienten. No, no, no. Eso es súper común. Los humanos dicen que cuando huelen la comida sienten sensación de podredumbre, un olor metálico, un sabor desagradable en boca y se les va el hambre. Hay que controlar esto. ¿Cómo? Una de las mejores formas es bajar la urea cuando puedes. Y para eso es la dieta renal. No la dejen de usar porque la dieta renal siempre baja la urea y al bajar la urea hay menos sensación incómoda. Miren las úlceras en la cavidad oral. Con esta úlcera en la cavidad oral no quieren comer. Trátala, por favor. Vamos a utilizar emplastos de clorexidina en la boca. Vamos, si hay infección, vamos a usar clindamicina. Vamos a tratar de aliviar este dolor en estos pacientes. Mira esta perrita que hizo. Le tomé una foto al examen de laboratorio. Esta perrita mayor con leptospirosis adicionalmente, me quedó borrosa acá. 830 de creatinina, súper alta. ¿Es el momento de decir adiós? Tal vez sí, pero lo que vamos a hacer es arreglarle esto si se puede, ¿no? Tiene la lengua de color negro. Vamos a esperar a ver si esto mejora. No, eso no va a mejorar. Ella no va a comer. Pues le retiramos el pedazo. Una glosectomía parcial, aliviamos el dolor, dejamos solo la boquita limpia. Ella se siente mal, pero tiene sonda de alimentación esofágica asistida. Con eso se va a mantener súper bien. Y ella, mientras tanto, sale de su crisis y no era el momento de decir adiós. Y esta perrita vivió 3 años más, no recuerdo, 3 o 4 años más. En esa época tenía 12 años y logra salir de su enfermedad renal aguda, no era terminal. Podemos hacer más cosas. Ustedes saben que miren este gatito, por ejemplo, está súper delgado. Ahí estaba comiendo comida húmeda porque le inyectamos diazepam, eso fue hace muchos años, ya no se usa, y si no era con diazepam no come, pero miren el estado físico de este paciente, o sea, no hay que llegar a esto, en lo posible no hay que llegar a esto. Y la mejor forma de no llegar a esto es diagnóstico temprano, tratamiento de lo que puedes tratar, y vamos a hacer dos cosas. Una es estimular el apetito y la otra es utilizar sondas de alimentación. Estimular el apetito se hace casi siempre a través de los sentidos, como yo les mencionaba, y con medicinas. El propofol es orexígeno, pero no vamos a usar propofol como orexígeno, obviamente nunca. Solo quiero recordar esto es porque esta gatita, después de la cirugía de implantar su sonda de alimentación porque no quería comer, era crónica avanzada, apenas puse la sonda de alimentación y se despertó de la anestesia, fue a comer. Y el familiar, mira, casi tuvimos discusión. Me estaba obligando a retirar la sonda de alimentación porque me dijo, haga lo que estaba haciendo para que comiera y no le ponga la sonda. Pero pues le mencioné que el propofol tiene un efecto oxígeno, así que, bueno, pues sucede. Si tienen un paciente crónico que tienen que sedarlo por alguna razón con propofol, aprovechen y cuando se despierte, que coma. La ciproheptamida es un bloqueador H1 que estimula el apetito en los perros y en los gatos y en humanos. Hay algunas preparaciones, conozco la ciproheptamida de humanos y muy bien conozco la veterinaria de Holiday, no sé si la tienen en su comunidad veterinaria, Apetil se llama en nuestro medio. Es un estimulante del apetito menor.
Sí, estimula el apetito, a mi gata le funciona. Lo más importante es que si el paciente tiene algún tipo de incomodidad física, no sirve. Si tiene náusea, no sirve. Si tiene dolor estomacal, gastritis, no sirve porque es débil. Y de hecho, todos los estimulantes del apetito, la sugerencia es que el paciente no tenga incomodidad física. Si simplemente está con aversión alimentaria decente, la pueden utilizar por un tiempo seguro. Luego salió la mirtazapina y por esa razón está desplazando a todos los demás. La mirtazapina en los gatos tiene bastantes estudios. Creo que Jessica Quimby, si les gusta, pueden leerla todo lo que quieran. Tiene los mejores y más largos estudios de la mirtazapina como un estimulante del apetito, pero no solo eso. Miren a la derecha la gráfica. La actividad de los gatos con mirtazapina es mayor a los gatos que no toman mirtazapina. Así que vale totalmente la pena hacerlo. Y obviamente el apetito, el paciente con mirtazapina tiene mayor ganas de comer. La mirtazapina también se utiliza en los perros. No es tan potente, pero se puede usar. La mirtazapina se prescribe a 1.8 miligramos dosis total por gato, usualmente cada 48 horas. Por un par de semanas se puede usar sin problema. Y en los perros, dependiendo de su tamaño, un perro del tamaño de un gato es 1.8, un perro más grandecito, mediano, un cocker es 3.5 miligramos dosis total, un labrador son 7.5 miligramos y un gigante 15 miligramos de mirtazapina todos los días por 1 a 2 semanas, mientras ustedes van a ver que después de la mirtazapina, de 30 a 120 minutos después, el paciente siente muchos deseos de comer. La mirtazapina evolucionó y desarrollaron una preparación transdérmica que se aplica en la parte interna del oído, se absorbe y genera un efecto excelente. Mi gata tiene 16 años ya, María Teresa a veces no come por temas de dolor o comportamentales, o está deprimida, o se le olvida, y la mirtazapina transdérmica es muy buena. Se aplica en el dedo, se esparce en la oreja, ojo con guantes, por favor, si no a ustedes les da hambre. No les da hambre, pero no hay que hacerlo. Y ojalá una preparación de marca. En México se consigue, afortunadamente, en Pet Specials tenemos la opción y la van a utilizar. Transdérmica es fabulosa. Ahora, en los perros funciona bien también. La mirtazapina también ha ayudado a disminuir un poco los vómitos. No está hecha para eso, pero al comer ayuda un poco. Igualmente la actividad. Y en los perros funciona mucho mejor la capromorelina. La capromorelina tiene un mecanismo de acción bastante potente en los perros y mientras no haya vómitos, gastritis, náuseas, es excelente estimulante del apetito para cualquier situación que lo necesite. Por ejemplo, en las pancreatitis, cuando ya no están agudas, sino son más crónicas. Por ejemplo, en depresión, funciona bastante bien. Y este año, en 2021, han aprobado también la capromorelina para uso en gatos. El Ore se llama, en su momento llegará a nuestro mercado, pero el Entais es fabulosa medicación para los pacientes, 3 miligramos por kilo, usualmente es 1 centímetro por cada 10 kilos todos los días y úsenlo por favor mientras no haya problemas. Por favor, si tiene incomodidad física, no va a comer, así que no lo hagan, por favor, para que el paciente funcione. No quiero verlos haciendo obligada la alimentación en las casas a los familiares en sus pacientes geriátricos terminales. No tiene sentido porque se puede atorar una broncoaspiración, se lastiman las mucosas orales que ya están un poco ulceradas o con predisposición a, y el paciente le toma aversión a la comida. No lo hagan. Obviamente lo ideal es que el paciente reciba una dieta prescrita para su condición. Claro que sí. Si no le gusta, ¿qué hago? Sonda de alimentación. Es fabuloso. Lo que hacemos es asegurar la nutrición. Puede ser esofágica, que es la que por ahora recomendamos. Sherry Ross en 2016 hizo un estudio largo que mostró cómo la sonda de alimentación mejora la calidad y cantidad de vida de gatos con enfermedad renal crónica. Su gato personal, Sherry Ross, es una de las mejores nefrólogas del mundo. Duró 6 años con sonda de alimentación y fabuloso, es muy buena opción, es muy fácil, es temporal, se puede retirar muy fácil, se puede cambiar fácilmente también y no tenemos tantas limitantes. Ese es el consejo que también que les vamos a dejar para manejar a su paciente a largo plazo. Recuerden controlar las causas de incomodidad antes de decir que es el momento de parar. Si el paciente está en gastritis urémica, perros, sobre todo los gatos no, los antiácidos, el sucralfato, la dieta renal que baja la urea, es excelente. Todo lo que baje la urea sería útil. Las lesiones en la boca lo dijimos. Para el vómito y las náuseas es muy importante el Cerenia. Pero quiero mencionar en este punto que si el paciente no vomita, igual merece Cerenia
y ondansetron, o los dos o uno de los dos, sobre todo los gatos, porque esa sensación de náusea, como la que ustedes ven en pantalla, esta gatita, esas náuseas, así no vomiten, Cerenia ayuda un montón. Y ustedes que lo tienen orar en México, hay que utilizar Cerenia durante los tiempos permitidos, y también el ondansetron, que puede ser inyectable subcutáneo 4 veces por día a 0,2 miligramo kilo, funciona muy bien, y así no vomita el paciente, sugiero que se use. A veces también con ecografía vemos si el estómago está muy distendido, usamos ondansetron para facilitar el vaciamiento gástrico. Miren, en este caso, esta gatita de la derecha, crónica, sus hermanos a la izquierda son pacientes de 12 años y ella renal crónica pues deteriorada. Miren la súper flaca, insertamos una sonda de alimentación y esta paciente duró 4 meses con sonda de alimentación y al final del proceso estaba casi igual de grande que su hermano, todavía enferma renal crónica, pero no fue el momento de parar. Era simplemente que el paciente se mueren de hambre. Tengan eso presente, por favor. Y este mensaje también para, ya casi terminando, Motas era un perrito de 14 años, de una persona que tenía muchas dificultades de salud y necesitaba pasar por una cirugía bastante fuerte de columna. Y su perrito era crónico renal, manejaba por 2 años e hizo una crisis por una gastroenteritis que le dio. Fue tan fuerte la crisis que llegó a necesitar hemodiálisis y su familiar iba a entrar a cirugía. Así que, pues esta es una foto de Motas en mi casa. No lo hago, no lo suelo hacer, no tenía otra opción, yo lo cuidé por un tiempo. Durante el mes que pasó en convalecencia, era un perrito muy mayor, era muy especial, yo no quería que estuviera en el hospital 24 horas por día. Cuando ya estaba mejor, bueno, estuvo en mi casa un tiempo, no tienen que hacerlo, pero tenemos que buscar opciones para ayudarle al humano. A nivel personal, yo soy médico veterinario para mejorar la vida del ser humano a través de la salud y bienestar animal. Eso es como yo veo la medicina veterinaria hoy en día. Y eso fue lo que hicimos con este perrito que no tuvo muchas oportunidades negadas en algunas opciones médicas, pero pues estuvo con nosotros compartiendo. Acuarela, nuestra gata, convivió con él un tiempo. La señora Lorena salió de su cirugía al mes y convivió con su perrito 4 meses más y estuvo bastante bien hasta que llegó el momento en el que ella dijo, pude hacer lo que necesitaba mi mascota, me recuperé de una cirugía, compartí con mi perrito un tiempo y ese fue el mejor momento de decir adiós cuando la crisis empezó a volver lentamente y antes de volver al estado consumptivo decidieron parar. Así es que debería ser, porque luego viene la última parte, que es la eutanasia humanitaria. Si nosotros llevamos de forma completa el proceso médico, no hay vacíos terapéuticos en las emociones de las familias. Y luego, cuando bajo consejo médico y muchas veces familiar se dan cuenta que la crisis no es responsiva, que hay azotemia no responsiva, que hay esclerosis o remodelamiento renal, que no hay comorbilidades tratables, que puede haber, empieza el estado consuntivo o signos urémicos leves a moderados que no responden bien, las familias entienden que sugerimos, ¿sabes qué? Parece que es el momento de parar. Hay que hacer todo un arte del momento de parar, es el consejo que yo les doy. Medicinas hechas para eso, canalizaciones muy efectivas y si su país se los permite, tomar leyes para hacerlo en el mejor espacio posible. Es decir, en mi ciudad hay un servicio fúnebre en donde médicos veterinarios hacen el servicio de eutanasia en casa, pero eso está aprobado por ley porque hay que manejar unos medicamentos restringidos y estos médicos tienen la autorización para hacerlo, una identificación y lo hacen, manejan de forma responsable los medicamentos y a mí me parece que está muy bien. Piensen por favor cómo les gustaría que fueran los últimos momentos de sus mascotas si lo tienen y en lo posible ofrecemos algo similar a las nuestras. Si el paciente está crítico, digamos necesitando oxígeno para poder saturar decentemente bien y analgesia profunda con fentanilo de pronto para manejar un dolor incoercible, claro, la eutanasia debe ser en el hospital bien hecha. Por temas COVID es difícil reunir a personas para hacer las eutanasias, hagan lo posible de forma responsable y otro consejo que les doy es que acompañen a las familias en la forma de la disposición o destino del cuerpo antes de hacer el procedimiento y los temas de costos antes de hacer el procedimiento. Permítanle a las familias, si pueden, compartir una última mañana, una última tarde o una última noche. Es difícil las noches porque pues las personas duermen, las mascotas enfermas, muy enfermas, ¿no? Entonces yo usualmente sugiero que el paciente vaya en la mañana a casa,
pasen una mañana, saquen pendientes de fotos como quisieron, tomar la huella de la mascota y parar de la forma más humana posible. Porque yo sé, se va a enderezar el video, qué es lo que va a pasar si no paran a tiempo. Lo que va a pasar es lo que ven en pantalla, que va a empezar la neumonitis urémica. Esta paciente entró a diálisis peritoneal, pero al intubarla empezó a eliminar hemorragia pulmonar, ¿no? Esto no es edema pulmonar, es hemorragia por vasculitis urémica. Esta paciente no debe despertar de su anestesia porque se está ahogando y no hay nada que yo pueda hacer al respecto, nada. Porque esto no es edema, es hemorragia, así que diuréticos no. Porque es por un daño pulmonar derivado de la uremia. Entonces toca hacerle diálisis y ventilarla por muchos días. Pero como es crónica terminal, la probabilidad de que salga bien herida de esto es muy baja. Y es mejor que el paciente jamás llegue a esto. He tenido que conservar este video en mi celular por mucho tiempo para comentarle a las familias qué es lo que puede pasar y qué es lo que no debería pasar. Entonces, pensando en esto, los veterinarios lo sabemos, las familias no. Tratamos de incentivar al familiar de cuándo es el momento de decir adiós. Cuando han llenado las expectativas terapéuticas por completo es más fácil. Por esa razón el consejo es, búsquenla a tiempo primero, trátenla lo mejor posible, hagan chequeos cada 3 o 4 meses de su paciente geriátrico renal, traten lo tratable cuando hay crisis renales, cumplan los objetivos de aliviar el dolor y la nutrición lo más que puedan. Hablen con la familia para tratar de entender si se van a arrepentir de extender los esfuerzos terapéuticos o si se van a arrepentir de no hacer el esfuerzo terapéutico. Y orienten a las familias sin coartarlos claramente y ni tomar decisiones para que las personas sepan cuándo es el momento de decir adiós y que cuando venga la nueva experiencia de mascota no se vayan a arrepentir, porque las familias depositamos en las mascotas y más en tiempos COVID la compañía que ya no podemos tener con otros seres humanos, y la enfermedad renal desgasta lenta y progresivamente. Eso no es cruel, eso es bueno, pero cuando la fase final se extiende de forma innecesaria, los pacientes pasan a lo que llamamos sufrimiento. Y acuérdense por siempre que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción y no vale la pena un dolor innecesario. Así que bueno, de todas maneras las personas toman las decisiones por su propia cuenta y esperemos que se apliquen estas mismas prerrogativas de hacer los mejores 10% de su vida en los pacientes al mero final, cuando ya no hay opciones terapéuticas, que las familias sientan que ustedes dejaron su mente y su corazón en el esfuerzo terapéutico y con eso los meses o años anteriores de enfermedad renal no van a ser tan significativos, aunque hayan perdido la batalla, como iba a pasar, si al final lo hacen muy importante, la percepción va a ser favorable, va a ser positiva y todo va a salir adelante. Lo vamos a hacer por nuestros gatos, por nuestros perros, por nuestros pacientes. Sigan las guías de la clasificación IRIS, por favor. Y la idea es que así como las mascotas transforman nuestras vidas con su compañía, con sus comportamientos, con la oportunidad que nos dan de tratarlos y de cuidarlos, ustedes transformen las de sus pacientes también renales crónicos geriátricos cuando sea el momento de decir adiós. No esperen al paciente renal, salgan a buscarlo y les agradezco un montón haber participado de All Pause. Los viejitos son fabulosos, lo seremos también nosotros. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es César Mayorga y espero que se sigan cuidando en esta época difícil de pandemia. Laven sus manos y espero que muy pronto nos volvamos a ver.
Del 1 al 4 de septiembre 2021, León te espera. CBDL está de vuelta. Más de 100 conferencistas de todo el mundo. Más de 400 horas de educación continua. Y una zona comercial con todas las promociones de la industria. No dejes de vivirlo y diviértete con nuestro programa social. Miércoles, Chuponcito, y tributo a Luis Miguel. Jueves, Tigrillos y concierto Era del Rock. Viernes, Los Ángeles de Charlie, y tributo a éxitos 80s y 90s. Será un evento distinto pero muy especial. Nos vemos en septiembre. El uso de cubrebocas será obligatorio en todas las áreas. Para más información visita nuestro Facebook.
The Groom Week. El evento de grooming más importante de México llega a World Trade Center. Este 4 y 5 de noviembre aprende de los expertos en grooming. 3 salones simultáneos, más de 30 horas de prácticas, torneos, zona comercial. La mejor manera de profesionalizarte y divertirte, 4 y 5 de noviembre, World Trade Center, Ciudad de México. The Groom Week. Espéralo.